El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Santo Padre León XIV llama a defender la dignidad intrínseca de toda vida humana. Y pide rezar para crecer en la compasión por el mundo en el mes de junio. También pide oraciones por las familias que sufren a causa de la guerra. El Santo Padre ordenó a 11 sacerdotes y les dijo: no importa ser perfectos, pero es necesario ser creíbles. El Papa celebra su primer consistorio en el que 8 beatos serán elevados a los altares. Roban arte sacro y objetos litúrgicos en una iglesia de Puebla. Es una agresión contra las cosas de Dios, afirma el padre Ernesto Martínez. Freno al aborto en Guanajuato. Iglesia y activistas en México llaman a no bajar la guardia. La iglesia en Chile firme en la defensa de la vida ante un proyecto arbitrario que busca el aborto sin causales. Y por último, Administración Trump investiga hospitales por tratamientos transgénero en menores. Estas y otras noticias más, enseguida, en el pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano, los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos radioyentes, un gusto saludarles como cada semana. Sea usted bienvenido a los servicios informativos de Ver y Creer. Le acompañaremos en las voces de la información Marisa O'Farrill y Roberto Farril. Como siempre, un gusto servirle. Empecemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con información del Papa León XIV para informarle que llamó a defender la dignidad intrínseca de toda vida humana en los saludos a los fieles de habla francesa durante la audiencia general del pasado miércoles. Nuestro mundo lucha por dar valor a la vida humana, incluso en su hora final. Que el Espíritu del Señor ilumine nuestras mentes para que sepamos defender la dignidad intrínseca de toda persona humana. El mensaje del Santo Padre a los peregrinos de habla francesa ha llegado en un momento en que Francia ha aprobado en primera instancia una nueva legislación que permite ofrecer ayuda activa para morir a pacientes con enfermedades graves o incurables en estado avanzado. El Papa León XIV pide a los fieles rezar durante el mes de junio para crecer en la compasión por el mundo. La Red Mundial de Oración por el Santo Padre, obra pontificia impulsada por el Papa Francisco, publicó la intención de oración del pontífice para este junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús. León XIV invitó a los fieles a rezar. Oremos para que cada uno de nosotros encuentre consuelo en la relación personal con Jesús y aprenda de su corazón la compasión por el mundo. Exhorta León XIV. En más del Papa, le informo que su santidad ha pedido oraciones por las familias que sufren en los conflictos bélicos abiertos en diferentes partes del mundo, como en Oriente Medio o en Ucrania, tras haber celebrado la Eucaristía en la Plaza de San Pedro del Vaticano con motivo del jubileo de las familias, los niños, los abuelos y los ancianos. Que la Virgen María bendiga a las familias y las sostenga en sus dificultades. Pienso especialmente en aquellas que sufren a causa de la guerra en Oriente Medio, en Ucrania y en otras partes del mundo. Que la Madre de Dios nos ayude a caminar juntos por el sendero de la paz, exclamó el pontífice en el rezo del Regina Coeli. El Papa recordó el sábado que la perfección no es lo esencial en el ministerio sacerdotal, sino la credibilidad de vida. Al celebrar en la Basílica de San Pedro la misa de ordenación de 11 nuevos sacerdotes, permanecemos dentro del pueblo de Dios para poder estar delante de Él con un testimonio creíble. Juntos reconstruiremos la credibilidad de una iglesia herida, enviada a una humanidad herida, dentro de una creación herida. No importa ser perfectos,
pero es necesario ser creíbles, proclamó el pontífice. En otras noticias, el Santo Padre ha subrayado la necesidad de que los miembros de la Iglesia Católica eviten la privatización de la fe y se conviertan en pescadores de las familias que están heridas y alejadas para salvarlas de las aguas del mal a través del encuentro con Cristo. El Papa expresó así estas palabras en un mensaje enviado a los participantes de un evento promovido por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, centrado en el tema Evangelizar con las familias de hoy y de mañana, desafíos eclesiológicos y pastorales. El Papa León XIV envió un mensaje a los participantes en el tercer Congreso Internacional de la Bioética sobre el tema El esplendor de la verdad en la ciencia y en la bioética, promovido por la Cátedra Internacional de Bioética impulsada por la Fundación Jérôme Lejeune. El Papa León XIV subrayó también su deseo de que las actividades del Congreso puedan favorecer enfoques de la ciencia cada vez más automáticamente humanos y respetuosos de la integridad de la persona. El pontífice les envió su cordial y alentador saludo, expresando un vivo aprecio por la iniciativa que tuvo lugar el 30 y el 31 de mayo en el Pontificio Instituto Augustinianum de Roma. En otras noticias le informó que el Santo Padre recordó la vida y el legado del cardenal Inspectore Iuliu Osu, un obispo greco-católico rumano, pastor y mártir de la fe durante la persecución comunista en Rumanía, a quien se conmemoró en el Vaticano y que salvó de la muerte a miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Nos hemos reunido hoy en la Capilla Sixtina para conmemorar en el año jubilar dedicado a la esperanza a un apóstol de la esperanza, el beato cardenal Iuliu Osu, obispo greco-católico de Cluj-Gerla, dijo el Santo Padre al iniciar su discurso en la ceremonia de conmemoración del cardenal fallecido el 28 de mayo de 1970, hace 55 años. La Oficina de Celebraciones Litúrgicas informó que el Papa se reunirá con los cardenales en el Vaticano el próximo 13 de junio para dar la aprobación final a las canonizaciones de 8 beatos cuyas causas fueron impulsadas por el Papa Francisco. A este acto se le conoce como Consistorio Público Ordinario y será el primero del pontificado del Papa León XIV. Cabe recordar que el Papa Francisco lo convocó a finales de febrero cuando se encontraba hospitalizado en el Gemelli de Roma, pero no se llegó a fijar una fecha. En otras noticias, el Papa León XIV ha nombrado al doctor Luigi Carbone como director del Departamento de Salud e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano, quien se desempeñaba como subdirector de la misma entidad y es recordado por haber sido el médico de referencia del Papa Francisco. El doctor Carbone, de 61 años, que asumirá el cargo a partir del 1 de agosto, es médico jefe en el Policlínico Gemelli, en el área de medicina y cirugía de urgencias y admisión, y tuvo un papel clave durante la última hospitalización del Papa Francisco en el Gemelli, cuando fue ingresado por una neumonía. El Opus Dei informó que no ha recibido una carta del Papa León XIV sobre el proceso de adecuación de sus estatutos, saliendo al paso de una noticia que sostiene lo contrario y que ha circulado en los últimos días. Recientemente, ha circulado una noticia que sostiene falsamente que el Opus Dei ha recibido una carta del Papa León XIV relacionada con el proceso de adecuación de los estatutos. Por esto, nos parece oportuno aclarar que no se ha recibido tal carta, señaló en un comunicado de la Oficina de Comunicación Internacional del Opus Dei. En noticias que nos llegan de Bélgica, de la bella ciudad medieval de nombre Brujas, le informo ahora que más de 45,000 personas, incluidos visitantes de Hispanoamérica, llenaron las calles y caminaron en procesión el jueves durante la procesión de la Santa Sangre en la ciudad de Brujas, en Bélgica, en una tradición que se celebra anualmente el Día de la Ascensión desde el 3 de mayo de 1304.
La procesión representa cómo una reliquia de la Santa Sangre de Cristo fue traída a la ciudad desde Flandes Occidental tras las cruzadas. La procesión de este año contó con la participación de aproximadamente 1.800 personas que recrearon 53 escenas bíblicas e históricas de carácter sagrado. Y hasta aquí el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Ahora hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre el sentido de la parábola del amo de la viña en referencia a la virtud de la esperanza. El texto nos habla de personas que no encuentran sentido a su vida, que se sienten fracasadas o no tenidos en cuenta y que en esta situación pueden estar expuestos a vender en la plaza su afecto o su dignidad. Ante ellos aparece el amo de la viña, que sale desde muy temprano a buscar a los obreros personalmente, mirando su necesidad más que su posible rendimiento. Incluso a la última hora, a pesar de nuestra fragilidad, este amo está dispuesto a ofrecernos como paga una vida plena, que es prenda de su reino. La parábola nos pide responder con entusiasmo, evitando procrastinar peligrosamente nuestra adhesión a Dios y a su llamada, conscientes de que trabajando junto a Él encontraremos sentido a nuestra vida y no quedaremos defraudados. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En modo particular a los grupos provenientes de España, México, República Dominicana, Guatemala, Perú y Colombia. Los animo a todos a pedir con insistencia al Señor que salga a su encuentro. En especial, roguemos por los jóvenes y por los que se encuentran en un momento oscuro de su vida, desanimados y sin ver claro el futuro. Que el amo de la viña les haga sentir su voz y les dé la fuerza de responderle con entusiasmo. Les puedo decir por experiencia que Dios les sorprenderá. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y hasta aquí el resumen de la catequesis del Papa León XIV durante la audiencia general del pasado miércoles, ya la tercera audiencia de este pontificado. Vamos a más noticias, ahora información de los sucesos ocurridos en México y también en el continente americano. Sea usted nuevamente bienvenido a las noticias. Delincuentes sustrajeron diversos objetos litúrgicos y 12 piezas de arte sacro de una capilla en la ciudad de Puebla, en una agresión calificada como un acto de violencia contra la Iglesia. El padre Ernesto Martínez Avelino, encargado de la capilla, relató a la agencia Así Prensa que el miércoles 28 de mayo encontraron la puerta abierta de la capilla de Nuestra Señora de los Gozos, una iglesia ubicada en el centro histórico de la ciudad. Esta iglesia solo abre para la misa dominical de las 8 a.m., hora local.
Ahora en Noticias de Guanajuato le informó que después de que el Congreso del Estado detuviera el avance de una propuesta legislativa que buscaba despenalizar el aborto, la Iglesia Católica y sectores de la sociedad civil hicieron un llamado a no bajar la guardia y a continuar movilizándose de cara a la próxima sesión. El 29 de mayo la votación registró un empate, 18 votos a favor y 18 en contra. Por ello, el dictamen, que incluye reformas a la Constitución Política Local y al Código Penal, será discutido nuevamente en la próxima sesión. El gobierno de Chile presentó un proyecto de ley que busca modificar la actual legislación sobre el aborto, eliminando las 3 causales que limitaban su implementación e imponiendo solo un límite de semanas de gestación para acceder a la práctica. Ante esta realidad, la Iglesia Católica se mantiene firme en la defensa de la vida desde la concepción. Hasta ahora, y según la ley aprobada en 2017, durante el gobierno de Michelle Bachelet, el aborto es legal en Chile bajo 3 causales: riesgo de vida para la gestante, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo resultado de violación. Con el nuevo proyecto, el gobierno de Gabriel Boric pretende que se eliminen las causales y que la práctica sea legal hasta las 14 semanas de embarazo. En Noticias de los Estados Unidos le informo que la administración del presidente Donald Trump inició una investigación sobre hospitales que han proporcionado medicamentos y realizado cirugías transgénero en menores, buscando información sobre los procesos y resultados que se obtienen de esas controvertidas intervenciones médicas. Mehmet Oz, director de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, envió esta semana una carta a hospitales seleccionados preguntando si han cambiado o cómo han cambiado sus protocolos y procedimientos en respuesta a las nuevas normas y directrices emitidas por Trump y por el Departamento de Salud y Servicios Humanos. El cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York en los Estados Unidos, está pidiendo a los legisladores estatales que se opongan a un proyecto de ley que legalizaría la eutanasia voluntaria, a veces conocida como suicidio asistido por un médico. En un artículo de opinión publicado en el Wall Street Journal, Dolan escribió que los legisladores deberían de fortalecer los esfuerzos para prevenir las muertes por suicidio, en lugar de establecer un método legal para terminar con la propia vida. Estos cierres de clínicas siguen a recientes clausuras de instalaciones de Planned Parenthood en todo el país este año, incluyendo la única clínica en Manhattan, así como 4 ubicaciones en Illinois, 4 en Michigan, 1 en California, 2 en Utah y 1 en Vermont. En información procedente de El Salvador, le damos a conocer que a puertas del 6º aniversario del gobierno del presidente Nayib Bukele, que se cumple en junio, los obispos católicos de El Salvador publicaron una carta pastoral en la que advierten sobre el riesgo de convertir al país en una gran cárcel internacional y demandan el fin del régimen de excepción. En su carta pastoral, publicada el pasado 29 de mayo, la Conferencia Episcopal de El Salvador señaló también que su intención no es contradecir a las autoridades nacionales, pues bien sabemos los esfuerzos que se realizan por gobernar el país en beneficio del pueblo. Asimismo, dejaron en claro que sus observaciones no responden en algún interés ideológico partidista ni por intereses de grupos de poder. Lo que nos mueve, establecen, verdaderamente es el bien del pueblo. El arzobispo de Denver, Monseñor Samuel J. Aquila, hizo un llamado urgente a la oración tras el atentado perpetrado el pasado 1 de junio en Boulder, Colorado, que dejó a 8 miembros de la comunidad judía heridos, luego de que un atacante lanzara un artefacto incendiario. En un comunicado difundido esa misma noche, el prelado expresó su pesar y denunció el odio que lo motivó. Me entristece profundamente esta noche enterarme del ataque en Boulder, especialmente porque parece que nuestros hermanos y hermanas judíos fueron los objetivos. Este tipo de violencia debe terminar, ya que solo alimenta el odio, afirmó.
En noticias del Perú, el gobierno del país, a través de Enrique Alcántara, ministro de Justicia, descartó la instalación de una capellanía evangélica protestante en el Palacio de Gobierno y precisó que esta, por ley, es exclusiva de la Iglesia Católica. Así lo indicó el ministro tras la difusión de algunas fotografías en las que se aprecia a la presidente del Perú, Dina Boluarte, con el pastor evangélico Anthony Lastra, quien fue parte del entorno del expresidente y ahora reo Pedro Castillo, y que ha solicitado instalar una capellanía evangélica en el Palacio de Gobierno. El sitio exacto del único milagro eucarístico del Perú impulsado por Monseñor Robert Prevost, hoy Papa León XIV, y declarado de interés nacional, atraviesa una situación dolorosa. Aún no se ha construido la basílica que él soñó, y en su lugar se realizan ceremonias apócrifas y se libra de una amarga disputa legal. La promotora del milagro asegura que el corazón del Papa León XIV está lleno de amor por nuestro país y que por ello dedicó parte de su misión pastoral a impulsarlo. No obstante, explica que existen múltiples frenos para la construcción del santuario de Etén, ya que, así como la historia del milagro de Etén tuvo su origen en un sacrilegio en Quito, hoy también tiene como piedra de tropiezo el sacrilegio y la profanación del lugar sagrado. En noticias de Estados Unidos le informa ahora que el Papa León XIV nombró al sacerdote nicaragüense Pedro Bismarck Chau, hasta ahora rector de la Basílica Catedral del Sagrado Corazón, como nuevo obispo auxiliar en Newark, en los Estados Unidos. Disputas y sacrilegios frenan la Basílica del Milagro Eucarístico del Perú, promovido por León XIV. El nombramiento es una señal poderosa, un mensaje importantísimo que el Papa León le envía al pueblo cristiano de Nicaragua. Es un golpe a la dictadura que creyó que el destierro era el fin, que creyó que el destierro de estos pastores era el fin de la fe, el fin de su vida espiritual, comentó a la agencia Así Prensa Arturo McFields Yescas, embajador de Nicaragua ante la OEA. La reciente elección del Papa León XIV ha despertado un nuevo interés en el catolicismo, con datos de Google que muestran un aumento en las búsquedas en inglés sobre cómo convertirse en católico, poco después de la muerte del Papa Francisco en abril. Mientras tanto, en muchas diócesis estadounidenses, informes anecdóticos indican un aumento en el número de personas que se unen a la Iglesia Católica en los últimos años. La Orden de Iniciación Cristiana de Adultos u OSIA es la forma normativa de recibir formación y prepararse para entrar en la Iglesia Católica. La OSIA tiene 4 fases diseñadas para formar intelectualmente y preparar espiritualmente para convertirse al catolicismo. Y hasta aquí el recuento de los sucesos ocurridos durante esta semana en el continente americano y en México. Usted ha quedado bien informado. Y para que tenga más información, le recomendamos seguirnos en nuestros 2 canales de YouTube, uno con el nombre Ver y Creer y el otro con el nombre de un servidor, Roberto O'Farrill. Y Marisa O'Farrill. En YouTube. Es todo, es un gusto haberle servido. Marisa, te deseo una feliz semana. Gracias, igualmente, Roberto. Nos escuchamos la otra semana. Sí, y a nuestro amable público, pues le deseo, como siempre, que Dios le guarde. Hasta luego. Y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tante grazie. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENIF y Vatican Information Services.
El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.